buenas tardes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de todos ustedes, hermanos, en todas las naciones de las cuales me escuchan. Todos estos hermanos que han tomado para sí la llamada de nuestro Señor Jesucristo para dejar de ser esclavos del pecado, sino que venir a servir a nuestro Señor Jesús y ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo, que es una esclavitud verdaderamente grandiosa. Seríamos libres de todo yugo, de todo peso, de toda maldición de pecado, de toda la maldición de la ley. Está en esta fecha, en una fecha como hoy, 4 de julio, se celebra también la independencia de los Estados Unidos, y eso también me hizo recordar cuando el presidente Abraham Lincoln de Estados Unidos hizo la emancipación emitió, ¿verdad?, el acta de emancipación para los esclavos. Eso fue en 1863. Estaban en la mera guerra civil en Estados Unidos en su tercer año. Fue una guerra muy sangrienta y viene Abraham Lincoln y emite esa acta de emancipación. Muchos de los esclavos, era una acta para dejar libres a los esclavos que estaban en las ciudades rebeldes en ese entonces, pero muchos de los esclavos no se dieron cuenta de que había pasado esta acta de emancipación y siguieron esclavos en los lugares a donde estaban, esclavos de las personas que los tenían esclavos, y por eso ellos no tomaron su libertad. Muchos otros se dieron cuenta y claramente salieron felices, ¿verdad? Felices, gozosos, que recuperaban su libertad. Y muchos otros, sabiendo que estaban libres, decidieron quedarse sirviendo a sus amos, ya sea por comodidad o porque no tenían a dónde ir o por diferentes razones. Esto pues me hace a mí reflexionar que muchas veces nosotros somos esclavos del pecado, muchas veces porque no sabemos, muchas personas todavía no saben porque no se les ha predicado el verdadero evangelio de las buenas nuevas y no saben que ya han sido libertados, que ya son libres de la esclavitud del pecado, que ya son libres de la ley que nos muestra el pecado a cada uno de nosotros, porque en Jesucristo cada uno de nosotros ha venido a ser libre por medio de la fe, a través del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Otras veces pues sabemos que tenemos libertad en nuestro Señor Jesucristo y que en Él alcanzamos todas las bendiciones que provienen del Padre, pero queremos seguir sometidos, queremos que el pecado siga sometiendo nuestras vidas y entonces no alcanzamos esa libertad porque queremos seguir viviendo en drogas, queremos seguir viviendo en fornicación, queremos seguir viviendo en pecado, queremos seguir viviendo en la ley del antiguo pacto cuando el Señor Jesús ha venido a darnos una nueva ley escrita en nuestro corazón y que nos hace libres, verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, dice el Señor, seréis verdaderamente libres. Y encontramos entonces en Isaías 61:1, que por cierto nuestro Señor Jesucristo en una de las sinagogas leyó esta profecía que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos y proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. El Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de ustedes tiene que darse cuenta que el Espíritu del Señor habita dentro de usted. Que por eso claramente el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos no está arriba del cielo, el reino de los cielos ya está aquí entre nosotros, puesto que el Señor ha derramado de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y entonces nosotros también hemos sido ungidos para anunciar esas buenas nuevas de salvación. Cada uno de nosotros, hermanos, tienen que darse cuenta en qué posición ustedes están viviendo en este momento. Estamos en momentos duros, en tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos que el sistema quiere tenernos esclavizados a muchísimas cosas y no quiere que abramos nuestros ojos, Satanás nos quiere tener en la ignorancia. Pero el Señor Jesucristo dice que el Espíritu del Señor ha caído sobre cada uno de nosotros, y eso también lo dice el profeta cuando dice: en los postreros días yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre mujeres, sobre hijos, sobre siervos, sobre esclavos, sobre libres, sobre hombres y mujeres. El Espíritu del Señor será derramado sobre todos, hermanos, y seremos ungidos para predicar estas buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas, hermanos? Las buenas nuevas de salvación no significa que vamos a volvernos millonarios con un evangelio de prosperidad. No significa, hermanos, que vamos a recibir todo lo que querramos.
Las buenas nuevas de salvación, hermanos, significa que el Señor Jesucristo nos ha hecho libres de la atadura del pecado y que tenemos en Él vida eterna, porque con Él hemos sido crucificados, juntamente con Él hemos sido crucificados y juntamente con Él vamos a resucitar. Esas buenas nuevas, hermanos, de salvación, que la muerte no nos tomará a nosotros por sorpresa para siempre, puesto que el Señor Jesucristo ya resucitó primeramente, primicia de entre los muertos, y nosotros seguiremos juntamente con Él hasta encontrarnos con Él en esas regiones celestes, donde Él ha ido a preparar morada para cada uno de nosotros, moradas celestiales que Él ha ido a preparar cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no se turbe vuestro corazón, porque yo he ido a preparar moradas para vosotros. No nos turbemos, hermanos, cuando estemos pasando por aflicciones, cuando pasemos por tristezas, por hambre, por persecución. Que vuestro corazón no se turbe, hermanos, porque nuestro Señor Jesús ha ido a preparar morada para cada uno de nosotros en las regiones celestes. Y entonces hemos sido ungidos, como dice Isaías, para predicar el año agradable del Señor, para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Anunciarlas a los pobres. ¿A cuáles pobres, hermanos? A los pobres en espíritu, a los pobres también, a los pobres en la carne, a los pobres que vemos todos los días, como el Señor Jesús dijo, a los pobres todos los días los tendrán entre ustedes. Y ahí están viendo que tenemos nosotros una gran oportunidad para poder sembrar esa semilla que el Señor ha sembrado en cada uno de nosotros, viendo a nuestros hermanos menesterosos, afligidos, a nuestros hermanos enfermos, encarcelados, en prisiones, ciegos, que no quieren ver, sordos que no quieren escuchar, que han sido cegados sus ojos y sus oídos por el príncipe de este mundo y que los quiere tener en tinieblas. Pero el Evangelio es escrito en nuestro corazón para que nosotros vengamos y demos esas buenas nuevas y los libertemos. Entonces es momento en que estamos viendo momentos de angustia y tribulación y persecución en muchos lados. En unos lados más que en otros, en unos países más que en otros, hermanos. Pero la persecución ha comenzado y ha comenzado desde los tiempos de los apóstoles. La vez pasada hablábamos acerca de los tiempos postreros, de cómo serán los tiempos postreros, y estamos en esos tiempos, hermanos. Y entonces, si tenemos grabada esa semilla, sembrada esa semilla en nuestro corazón, tenemos que tratar de que esa semilla, ese árbol, que esa semilla pues brote, un árbol que dé muchísimo fruto, porque un árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado al fuego eterno. Y el Señor nos da la oportunidad en esta tarde, en este tiempo, hermanos, de que entonces vengamos y sembremos la semilla, porque en su tiempo cosecharemos. Llegará el momento en que cosecharemos, hermanos. El Señor cosechará y se verá, hermanos, cosecha abundante. Pero no tenemos que descansar, no tenemos que parar de sembrar. Entonces dice la palabra del Señor también en Gálatas 5, hablando acerca de esta libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado libertad a cada uno de nosotros. Ya no se sienta prisionero. Deshágase de esa carga, hermano, hermana. Si usted tiene una carga, si siente que tiene una enfermedad, si usted tiene un padecimiento, si usted sufre de alcoholismo, sufre de drogadicción, usted sufre de amargura, sufre de ansiedad, sea lo que sea que usted esté pasando, hermano, es momento que ya suelte esa carga y que tome el yugo de nuestro Señor Jesucristo, que es un yugo liviano y fácil de llevar. Suelte esa carga, hermano, que ya no estamos sujetos a la ley del pecado, ya no estamos sujetos a Satanás. Échelo fuera de su vida, de su casa, y empiece a dar frutos, hermano, hermana. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos que usted ha venido y ha decidido: voy a dejar este pecado que tanto me gusta, voy a dejar de quejarme, voy a dejar de ser amargada, iracunda. Que no se manifiesten en mí los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu, que son para vida eterna y para salvación. Que eso sea lo que se manifieste en su vida, para que usted pueda dar testimonio a otros. Que no se manifieste en usted lo que manifiesta Satanás, sino que se manifieste en usted lo que manifiesta el Espíritu del Señor, que es para libertad, para gozo y para vida eterna. Gálatas 5 nos dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres.
Estemos firmes, hermanos, no volteemos para atrás. El Señor Jesús ya nos hizo libres una vez y por todas en esa cruz del Calvario. Y dice que no estemos sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Es como que nosotros vengamos y nos han sacado de una prisión. Y lo primero que nos llevan presos porque hemos asesinado a alguien. Cumplimos nuestra condena y nos sacan y podemos salir en libertad. Y lo primero que hacemos es ir a buscar nuevamente, a matar a otra persona para que nos vuelvan a meter a la cárcel nuevamente. Entonces el Señor Jesús dice que no estemos sujetos otra vez a la ley de la esclavitud, sino que estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Aquí dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os servirá Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que esté obligado a guardar toda la ley. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo, hermanos? Que la circuncisión de nada sirve, de nada edifica. Sea que usted esté circuncidado o no, eso no significa nada para nuestro Señor Jesús. Tampoco vivimos bajo la ley que vive el pueblo de Israel. Nosotros necesitamos la circuncisión del corazón, que es la circuncisión que hace el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros para que podamos caminar y actuar en buenas obras. De nada sirve que estemos circuncidados en la carne si vamos a seguir cometiendo adulterio, robos, hechicerías, homicidios, iras y contiendas. De nada sirve que en la carne estemos circuncidados. De nada sirve que utilicemos ropas esplendorosas para que por fuera nos veamos blancos como sepulcro blanqueado, que le decía el Señor a los fariseos y a los escribas y fariseos hipócritas. Laven primero el vaso por dentro para que por fuera, antes de lavarlo por fuera, laven primero el vaso por dentro. Así decía también, ustedes son como sepulcros blanqueados, porque por dentro está todo lleno de inmundicia y de muerte. Entonces decía, laven por eso primeramente el vaso por dentro. Y dice que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Y por qué está obligado a guardar toda la ley el que se circuncida? Porque si quiere cumplir uno de los mandamientos de la ley, tiene que cumplirlos todos, porque si no, entonces es maldito. ¿Y para qué va a seguir usted cumpliendo la ley de Moisés cuando ha venido nuestro Señor Jesucristo a darnos una ley más perfecta con la cual nos ha hecho libres? Dice la palabra también, seguimos en Gálatas 5. Estás obligado a guardar toda la ley. Si entonces si nosotros seguimos queriendo guardar esta ley, de Cristo nos desligamos. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces queremos justificarnos por nuestras propias obras. Queremos justificarnos por lo que nosotros hacemos, mas lo hacemos sin fe, lo hacemos fe solamente en nosotros mismos, lo hacemos fe en que podemos cumplir cada uno de los mandamientos y estatutos que dicta la ley, pero entonces nos desligamos de Cristo, porque Cristo ha venido a darnos la libertad y en quien tenemos que poner nuestra confianza y nuestra mirada es en Él. Pero si seguimos poniendo nuestra confianza y nuestra mirada en lo que nosotros hacemos, en la ley, nos desligamos de Cristo. Y entonces dice la palabra, por la gracia, de la gracia habéis caído. ¿Y cuál es esta gracia, hermanos? Que muchos no entienden, porque muchos creen que la gracia solamente sirve para poder seguir pecando. Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? Que sobreabunde el pecado para que sobreabunde la gracia. No, hermanos, no es así. El Señor, el Padre, se ha complacido en darnos a nosotros por gracia esta salvación tan grande a través de nuestro Señor Jesucristo, entregándolo aquí, sin mancha, sin pecado, el que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Por gracia hemos recibido nosotros esa vida eterna, esas buenas nuevas, ese perdón de pecado, esa justificación, que somos justos delante del Padre, que tenemos vida nueva ahora en nuestro Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice nuestro Señor Jesús. ¿Quiere usted que el Señor Jesucristo actúe en su vida y trabaje en usted?
Déjelo entrar, hermano, a su corazón. Déjelo que viva verdaderamente dentro de usted. Y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así piensa usted también. He sido crucificado en la carne, juntamente con mi Señor Jesucristo, y ya no vivo yo. Porque quiero que las obras que yo hago no sean las que yo hago, sino las que hace Jesucristo en mí. Que sea Él actuando en mí. Cuando usted ve a su hermano, cuando ve a su hermana, ve a su esposo, a su amigo, a su compañero de trabajo, hermano, todos ellos tienen también el Espíritu del Señor. Y vemos entonces el reino de los cielos en cada uno de ellos. Entonces dejemos que sea el Señor Jesucristo actuando a través de nosotros, por medio de nosotros. Ciertamente es un largo camino hacia el día en que nosotros pues vayamos a ser recibidos por el Padre. Es una carrera larga, pero es una carrera que vale la pena correrla, hermanos, porque al final la gratificación es tan grande, hermanos. Encontramos también en Hebreos 4, 16, no, vamos a terminar con Gálatas 5, que dice, dice, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, por el Espíritu, dice, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque es el Espíritu del Señor y es el Padre mismo el que da a cada uno una medida de fe. Y es esa fe y por medio del Espíritu que nosotros aguardamos la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino Cristo Jesús. Sino la fe, dice, que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y ustedes se han fijado, hermanos, que muchas personas logran, se les siembra la semilla, se les habla del verdadero evangelio, se les habla del verdadero evangelio del reino. Y con gozo toman esa palabra, pero son, como dice la parábola del sembrador, queda sembrada en lo más superficial de la tierra. Y entonces luego viene otra doctrina y otra doctrina por allá. Y entonces, así como dice el apóstol Pablo, ¿quién os ha estorbado para no obedecer a la verdad? Y hay de aquellos que hacen estorbar a un hijo de Dios. Hay de aquellos que ponen piedra de tropiezo. ¿Quién os ha estorbado para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, porque quien nos llama es nuestro Señor Jesús. Él es quien nos persuade con amor. Pero cuando viene otro, dice por eso Pablo, esta persuasión no viene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío con respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Vosotros, hermanos, dice en el versículo 13, Gálatas 5, versículo 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuimos llamados, hermanos. De todo lo que hay en la mesa podemos comer, dice el apóstol Pablo. Pero no todo me conviene, no todo me edifica. A libertad fuimos llamados. No ocupemos esta libertad con ocasión para la carne, sino para servirnos unos a otros en amor, que a eso vino nuestro Señor Jesús, a servirnos a nosotros. El que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado, dice el Señor. Hemos venido a servir, hermanos. El que se quiera ser el más grande, hágase el más pequeño de todos. Dice Hebreos 4:16. Así que, hermanos, ya que hemos sido libertados, ya que hemos sido libres por medio de nuestro Señor Jesús, entonces dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia y ayuda
en los momentos que más lo necesitamos. Y en Efesios dice, pero el Padre, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Ninguno de nosotros puede decir que nosotros no pecábamos, que nosotros estábamos libres de pecado. Quien ha venido a libertarnos es nuestro Señor Jesús. Y por gracia hemos sido salvos. Así el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, nos dice Romanos 6. Ya no tenemos que temer al pecado. Él ya no puede dominarnos. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Hemos sido muertos a la ley, crucificados juntamente con nuestro Señor Jesús. Estamos bajo la gracia. Tomemos esa gracia para servir, hermanos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual mismo se entregó a sí mismo por mí. Así también vosotros, dice Romanos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que os resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, por haber muerto por aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. La letra mata, dice la palabra del Señor, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces ya no tenemos que vivir bajo la letra, bajo la vieja ley que está muerta ya, porque ellas dicen que vivamos, dice, que no vivamos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu. Seamos cada uno de nosotros guiados por el Espíritu Santo del Señor. Hemos sido llamados a ser libres, hermanos. Nosotros no tenemos por qué obedecer mandamientos de hombres cuando nuestro espíritu, cuando tenemos certeza en el Espíritu de que el Señor nos ha llamado a otra cosa. Cada uno de nosotros tiene que tener la libertad en Cristo Jesús de reconocer su llamado. Si usted siente, hermano o hermana, que usted tiene un llamado en Cristo Jesús, no pierda el tiempo y comience ahora a trabajar. Comience a trabajar en sus dones, comience a trabajar lo que Jesús quiere y le ha dicho. Porque ciertamente algo le tiene que haber dicho, hermana o hermano. Porque usted lo va a sentir, porque lo tiene grabado dentro de usted. Entonces, si usted siente la necesidad de servir al Señor Jesús, de servir al hermano, de predicar la palabra del Señor, de ir a vestir al que está desnudo, a dar de comer al que tiene hambre, a dar vista al que está ciego y que todavía no reconoce a nuestro Señor Jesucristo, a quitar esos tapones de los oídos que están sordos y que necesitan escuchar el verdadero evangelio. Si el Señor lo ha llamado para esta misión, hermano, tiene que comenzar ahora. No pierda más el tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos para estar aquí. Cuánto tiempo el Señor nos va a regalar por pura misericordia y por pura gracia, para que nosotros nos arrepintamos de nuestra vieja y pasada manera de vivir y empecemos a caminar bajo el régimen del Espíritu. Seamos libres, hermanos, en ese sentir. Y segunda de Corintios, en el capítulo 5, en versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y así es, hermanos. Si estamos en Cristo Jesús, tiene que haber un cambio rotundo en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio que se note. Tiene que haber luz en cada uno de nosotros. No podemos seguir siendo tinieblas y seguir caminando bajo nuestras antiguas y viejas pasiones. No podemos seguir estando callados ante la injusticia, porque somos ministros de justicia cada uno de nosotros.
entonces tenemos que comenzar a caminar en esa libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, por esta tarde pues quería yo hablarles acerca de esto. Andábamos aquí dando una vuelta en un parque, pero sí sentí la necesidad de hablarles. Usted ve que hay niños jugando. Estábamos hoy dando una vuelta por acá, hermanos, haciendo una diligencia, pero el Señor a veces lo exhorta a uno, lo manda a uno a dar un mensaje también, porque nuestra boca tiene que estar presta, nuestros labios tienen que estar prestos a hablar lo que el Señor ha depositado en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y mírese y fíjese usted, hermano, qué es lo que usted habla, cómo usted habla. Y ahí usted se va a dar cuenta qué es lo que usted está alimentando, si la carne o el espíritu. Alimentemos el espíritu cada uno de nosotros, hermanos. Vivamos para el Señor Jesucristo. Ya no sigamos siendo siervos del pecado. A libertad hemos sido llamados. Que Jesús me los bendiga. Muchas bendiciones, amados hermanos.